Es interesante aclarar para el que pueda estar viendo esto que como pasa en la medicina, en la agronomía también hay muchas ramas, ¿no? Y agroecología hace muchos años que es una rama, una especialización también de otra forma de hacer agronomía, ¿no? Profunda porque durante toda la carrera de agronomía, todos los años que lleva, siempre se le dio mucha importancia a la física, a la química y no tanto a la biología en la carrera de agronomía. Entonces eso nos hizo tener una mirada basada en estrategias que por ahí van a mejores herramientas, a mejores insumos. El ingeniero agrónomo que hacía la carrera termina recibiéndose y preocupado para que cuando un productor venga y le pregunte qué pongo, saber si es tal o cual producto, si es tal dosis o no tal dosis, en vez de preocuparse cuál es el problema que está teniendo, qué está fallando en esos principios que está manejando, para recomponerlos en vez de pensar en usar un producto químico. Entonces con esto quiero decir que en realidad la agroecología viene a suplir y viene a darnos elementos de la ecología, que son principios universales que tiene la biología para manejar sistemas productivos. Porque pasaba que los ecólogos se dedicaban a lugares no perturbados por el hombre. Entonces el ecólogo manejaba una reserva natural, y todo lo que era un sistema perturbado, todo lo que tenía que ver con producción, el ecólogo decía, no, eso no me corresponde a mí, tiene que ver con números, con economía, eso es de los agrónomos. Y los agrónomos nos fuimos haciendo más economistas, más gerentes, más empresarios, y no estuvimos formados en esa parte. Entonces no percibimos todo lo que estamos manejando, no percibimos ese gran componente, primero el de la finca, el del establecimiento agropecuario, después que hay niveles superiores, que cuando uno está manejando eso también influye sobre su región, que influye, y bueno, esas son las miradas sistémicas. La agroecología se basa en una mirada sistémica, en una mirada holística, muy mencionada, pero en realidad es poder saber cómo utilizar los componentes para que trabajen en equilibrio y evitar el uso de los insumos externos. Quiere decir que eso funcione con un equilibrio que nos permita obtener productos que puedan venderse, que le generen el ingreso al productor, pero no que le generen una dependencia de todos los que venden los productos. Entonces la agroecología lo que intenta es utilizar estos principios ecológicos en los sistemas de producción. Y bueno, a partir de eso es que nosotros empezamos a trabajar desde el año 97 en algunos campos con estos principios y empezar a ordenar los campos con esta mirada sistémica. Plantear el sistema que estábamos utilizando, ver qué insumos utilizábamos, qué producíamos, y en base a eso, para qué usábamos cada elemento. Y eso nos permitió ir sustituyéndolos de a poco y que el campo fuera funcionando de tal manera que lográramos, bueno, nosotros tenemos medido los últimos 15 años, donde el rendimiento del campo no difiere mucho, en promedio de 15 años difieren 300 kilos con el vecino que aplica toda la tecnología. Es más, terminamos de cosechar este año y tenemos unos ensayos de variedades que todas superaron los 5.000 kilos. Ese ensayo dio alrededor de 5.100 kilos sin herbicidas, sin fertilizantes químicos. Nosotros fertilizamos en forma natural, reponemos nutrientes en forma natural, pero sin herbicidas, sin insecticidas y sin fungicidas, mientras que el campo de al lado, alambre por medio, logró 300 kilos más, pero con un costo de 4 veces mayor, usando herbicida, fertilizante, fungicida. Entonces, si cualquier productor viera esto y se puede acercar, que es lo que ha pasado en estos últimos años, cerca de 300 personas han venido a ver el campo, y cuando ven que es factible lograr altos rendimientos, porque esto es lo que se ha difundido y parece que no se puede lograr altos rendimientos si no es con estos insumos. Y sin embargo, cuando los procesos biológicos funcionan, nosotros lo tenemos bien medido, hemos aumentado la porosidad en el campo, hemos mejorado la disponibilidad de fósforo,
la zona tiene una disponibilidad de 10 partes por millón de fósforo, nosotros estamos midiendo 50 partes y lo está midiendo el INTA. Y cuando vamos para tratar de interpretar qué fue lo que pasó y miramos la microbiología, encontramos una variedad de familias, órdenes de microorganismos que no están en el manejo convencional, que en el manejo convencional hay muy poquitas familias, casi todas oportunistas. Una sola tiene que ver con el ciclado de la materia orgánica, mientras que el campo que estamos manejando está muy parecido a un campo no perturbado. Quiere decir que estamos un poco manteniendo ese equilibrio de un lugar pristino, como le decimos, un lugar que está poco trabajado. Es más, y aparecieron algunas familias que sabemos por la bibliografía y por estudios, como los enquitreidos, que solubilizan fósforo. Entonces ahí la naturaleza empieza a jugar a favor del productor. Empieza a tomar ese fósforo que está en la roca, que estaba en las arcillas, y lo pone a disposición de ese gel, que es la materia orgánica, a disposición de las plantas, para poder expresar su rendimiento. Y expresarlo en situaciones también de sequía. Nosotros estamos hablando de 5.000 kilos con 600 milímetros. Solo 400 milímetros nos llovieron entre mayo y diciembre. Diciembre llovieron 50 y tuvimos días que lo cita todo el INTA, de extremado calor, de vientos que secaron todo. Es más, en el 2008-2009 la zona perdió más de 15.000 cabezas, mientras que el campo aumentó la producción. Y eso porque tenemos una mirada distinta de cómo cuidar el suelo, cómo protegerlo, para que todo ese hábitat, todos esos organismos, trabajen a favor del productor, a favor de la producción. Y un poco esto es lo que te quería decir de la agroecología, que cuando nosotros llegamos a esta instancia donde no usamos más agrotóxicos, se podría decir que somos orgánicos. Y también te estoy diciendo que podemos ser orgánicos y con bajo costo. Es por eso que muchas veces los orgánicos producen con un costo mayor, porque a lo mejor no están suplantando algunos insumos, lo están haciendo con mano de obra, entonces les encarece la mano de obra. Entonces hay que repensar también algunos esquemas, que está bueno que no tengan agrotóxicos, pero quizás están usando el mismo modelo sin agrotóxicos. Y acá lo que se trata es de pensar en otro tipo de agricultura, que no es la del 60, es utilizando estos principios. Y cuando yo les cuente cómo hacemos en el campo, no es para que ustedes lo lleven y lo quieran hacer textualmente, sino que cada zona debe pensar cuáles son los principios que nosotros pusimos en juego para que el campo funcione mejor y establecerlos en sus zonas y probar y llevarlos a cabo. Esto no son recetas, la agroecología no es una receta. Y en esto tenemos que formarnos y tenemos que formar profesionales. Y esto es muy importante que lo tomen las universidades, que lo tomen las facultades y que sepan que también tienen que formar, porque no todos los profesionales ni todos los alumnos que ingresan quieren producir para este modelo predominante. Seguramente que debe haber algunos, no sé si será el 1%, el 2%, que quieren pensar y quieren hacer otro tipo de agronomía. Lo estamos viendo que hay productores que quieren otro tipo de agronomía, que hay ciudadanos que quieren otro tipo de agronomía. Y estos ciudadanos están diciendo, no queremos que se fumigue alrededor de nuestras ciudades. Por lo tanto, en esas zonas sí o sí va a haber que hacer otra agronomía. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ahí, aunque sea en esos lugares, tiene que haber un ingeniero agrónomo, tiene que haber una persona formada para asesorar al dueño de esos campos. No es que hay que deshabitarlos, sino que tenemos que fortalecerlos. Es una oportunidad que tenemos los profesionales para... Quizás, en el fondo, todos entramos a la agronomía pensando que íbamos a hacer ese tipo de agronomía. Y nos convencieron de que había que hacer otra cosa. Y a los productores también los convencieron con nuestra buena fe y terminamos haciendo una agronomía lavada, química, que no tiene nada que ver con salud ni con los procesos que a lo mejor nos dan más satisfacción a todos. Hay una demanda de muchas comunidades que dicen que no queremos ser fumigados y tenemos derecho a no ser fumigados. Entonces el veterinario, el agrónomo lo tomamos como una ofensa. ¿Y cómo? Si no podemos aplicar nada, no podemos producir nada. ¿Y tenés derecho? Hay que desarmar eso. Claro, ¿tenés derecho a eso? ¿A que para producir tengas que envenenar a todos? Porque también está esta que dice, no, porque tenemos que hacer más alimento. Eso no es alimento. Eso no es alimento.
podemos replantear y revisar si eso es alimento. Si los pollos que se están haciendo son alimentos, si los cerdos son alimentos, si la carne de filete es alimento. Eso es alimento. Entonces, vamos a alimentar el hambre del mundo porque el mundo crece. Mentira, no es eso, no es eso. Bueno, ante el reclamo de la gente que pide, no quiero que me fumiguen. Y algunos productores que uno se va encontrando y dice, en realidad yo cuando quise producir quería producir así, pero no me di cuenta. Y cuando los profesionales, que era lo que estaba diciendo, dice, en vez de que sea una ofensa, porque parece que fue una ofensa, bueno, si nos sacan los agroquímicos no podemos producir más, es lo que parece que dijeran la mayoría. Tiene que ser una oportunidad para las universidades, para los colegios de ingenieros, para el INTA. ¿De qué manera podemos producir sin tener que poner en riesgo la salud? Las escuelas rurales. Si uno está en un campo, no puede ser que no tenga derecho, porque estás en el campo y de pronto, mira, están echando 2,4-D, están echando glifosato, te están rociando todo el tiempo. ¿Y por qué? Si el otro tiene la libertad de aplicar y hacer la tecnología que quiere, ¿por qué yo no puedo tener la libertad de tener un ambiente libre de agrotóxicos? Bueno, eso no puede pasar y no hay nadie que lo protege a esa persona. Y la otra es que si ese productor dice, quiero producir de esta manera, quiero producir porque ya probé como me decían que era y no estoy contento. ¿Por qué? Porque noto que sin darme cuenta la sembradora se llena de curasemilla, son realmente muy tóxicos, de fungicidas, súper cancerígenos, porque esa es otra cuestión. Lo que nos dice que la toxicidad es una cuestión de agudos, no de lo que va a pasar a 15, 20 años con mi sucesión, con mis genes, que es todo lo que está pasando. O sea, realmente los problemas de toxicidad, que los hay, son muchos, que no están bien caratulados dentro de las clínicas, de los hospitales. También pasa que nosotros, una de las problemáticas, que estos productos tienen problemas a nivel crónico, a 10 años, 15 años, problemas en la fertilidad de la gente. Bueno, hay mucho trabajo sobre esto. Entonces, cuando uno está trabajando, uno se da cuenta que es casi imposible, porque no siempre se tienen guantes, porque los guantes se rompen, porque constantemente uno ve que las máquinas quedan llenas de polvo, después dicen, no, pero el glifosato se pierde, ¿y a dónde va? Sabemos que quedan como metabolitos, que no es tan así que todo desaparece, no desaparece. Es más, desaparece, pero a costa de extinguir alguna especie, del ciclo trófico, ¿no? De todo eso. Así que, un poco lo que estamos proponiendo desde la Facultad de Agronomía con la Cátedra de Agroecología, lo que estamos haciendo con productores y en mi caso acompañando esos procesos, asesorando, una de las cosas fue visualizar en estos campos qué era lo que se usaba, ¿no? Entonces cuando uno visualiza y decís, bueno, todo esto lo estoy comprando, yo estoy comprando gasoil, estoy comprando herbicida, estoy comprando insecticida, estoy comprando fertilizante, ¿para qué? ¿Para qué uso cada cosa? Entonces, el gasoil en nuestro caso estaba dirigido a hacer las labores de preparación de suelo y todo eso. En ese caso, una corriente dijo, bueno, dejemos de gastar gasoil, hagamos siembra directa, entonces son menos labores. Bueno, esa era una buena intención, Nosotros en muchos casos hemos usado siembra directa y en algún caso labores, pero menos. Entonces de alguna manera hemos bajado a la mitad el uso de gasoil en los campos. Eso tiene que ver con el uso de una fuente que sabemos que no se renueva. Entonces ahora después siguen otros insumos, fertilizantes. Bueno, sabemos que para el rendimiento es muy importante el nitrógeno. Bueno, el nitrógeno, que como decía, el que se vende acá en el país, básicamente urea, se hace a partir del gas. Antes nos sobraba el gas, ya no nos sobra más. Se importa, viene en barcos, sale muy caro. Y no solo eso, es muy tóxico para toda la microbiología del suelo. Bueno, pero se precisa, pero sabemos bien que hay plantas que lo toman del aire. ¿Por qué no pensar en utilizar más de esas plantas? Y no, pero es complicado, qué sé yo, podría decir alguien. Son caras, bueno. Nosotros, para nuestros casos, para la zona donde estamos, encontramos que el cultivo más importante, que son los cereales de invierno, los cultivos más seguros, como el trigo, la cebada, la avena,
tranquilamente se podían mezclar cultivos. Entonces nosotros empezamos a hacer, cerca de 20 años tenemos de experiencia, de hacer trigo, en la misma sembradora agregar trébol rojo, en nuestro caso. Un poquito de semilla, son 2 kilos de semilla, no cuesta nada. Y bueno, eso apuntó a 2 cosas, apuntó a varias cosas. Pero uno, lo que decía de los nutrientes. Cuando ese trigo lo coseche, va a quedar el trébol ahí. Nosotros lo dejamos 2 años, que es el ciclo del trébol, y mínimo, pueden buscar en cualquier bibliografía, el trébol va a fijar más de 100 kilos de nitrógeno. Son 200 kilos de urea, es mucha plata, que cualquier productor sabe que lo puede generar en el campo, a partir de la atmósfera. Pero no solo eso, que va a ser un nitrógeno natural, no va a ser un nitrógeno que esté soluble en el agua. Cuando uno aplica un nitrógeno del tipo industrial, del tipo de ureas, es muy soluble en agua. Y cuando está soluble en agua pasan varias cosas en el suelo. Llueve, se solubiliza, y si llueve mucho, ¿qué pasa? Se lava, se lixivia, va a las napas. Y en toda la zona del sudeste, ya hace más de 20 años que tenemos mucho nitrato. Y sabemos que el nitrato en el agua trae un montón de problemas, hasta tipos de cáncer. Trae problemas para los niños. ¿Y por qué tenemos que en todas nuestras ciudades consumir agua de bidones comprada? ¿Por qué no podemos seguir utilizando agua? ¿Y quiénes somos, los de la ciudad o los del campo? ¿Por qué se originó esto? Y bueno, una de las causas puede ser esta: la lixiviación, la fertilización, que puede ser excedida o no, pero sí lavable. Si se lava, se va. Nadie puede presuponer que va a aplicar, es más, se aplica muchas veces pensando que va a llover, así se incorpora, pero no se tiene en cuenta que se lava, que una lluvia excesiva lo lava, y ya no lo tenemos más en nuestro campo, ya fue a las napas y ya es de todos ese nitrógeno. Terrible. Mientras lo podíamos generar a partir de una leguminosa, como una alfalfa, un trébol blanco, un lotus, un trébol rojo, lo podemos fijar, y ese nitrógeno va a estar dentro de la estructura del suelo, dentro del humus, dentro de la materia orgánica. Y eso, que actúa como un gel, le va a ir entregando a la planta, le va a ir entregando en las dosis que lo precisa. Cuando esto no pasa, cuando está soluble en el agua, cosa que prácticamente muy poco estudiada, la planta lo tiene que tomar sí o sí. Y la planta también se empieza a intoxicar. Porque hay veces que cambia y se puede transformar, si esa planta lo come un animal, en nitratos, en nitritos altamente tóxicos, y eso puede ser que los animales, nosotros, estemos comiendo vegetales mucho más tóxicos. ¿Qué pasa en las huertas? Muchas veces uno compra una lechuga que dicen es orgánica, pero eso no es garantía. Sí, garantía de que no tiene un insecticida, ¿sí? Pero si está fertilizada o está muy abonada y el abono no está maduro y hay mucho nitrato dando vuelta, es muy factible que nos genere, son esas plantas muy crujientes, muy lindas de aspecto, pero que pueden traernos perturbaciones a niveles de nitratos y nitritos. Entonces, todo esto es importante, me parece, difundirlo, que es mucho más fácil y es mejor fertilizar de esa manera, con procesos naturales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo agrego urea, todos los microorganismos que están asociados a ese proceso del nitrógeno dejan de producir nitrógeno porque ya lo tienen a mano. Y las plantas se intoxican. Entonces, es todo bastante contrario. A su vez, hay una serie de gases que se pueden generar, como amonio, que son tóxicos para algunos grupos de todo ese proceso, porque nosotros dejamos de percibir, es más, casi nos enseñaron muy poco que el suelo es una entidad viva, y que en él viven una serie infinita de categorías, de familias, de órdenes, de hongos, de bacterias. Y hay que tener en cuenta una cosa muy importante: nuestra sociedad nos ha hecho pensar un poquitito que la teoría de Darwin es la que prevalece en la naturaleza, donde el que es más fuerte es el que gana. Sin embargo, la naturaleza está llena de hechos de ayuda. Y lo que pasa con el trébol rojo y el trigo es una cuestión de asociación, de simbiosis, donde uno le va a dejar al otro, le va a dejar nitrógeno, le va a dejar al suelo. Entonces nosotros tenemos que buscar todos esos procesos, todos esos principios ecológicos que nos podrían ayudar a producir de otra manera, en una forma mucho más sana, mucho más equilibrada, y pensando en la salud del suelo,
en la salud de las plantas, en la salud de los animales, en la salud nuestra, que somos los que comemos, y ese tiene que ser la alimentación. No esta alimentación que nos están diciendo, una alimentación con transgenie, donde hay genes de bacterias en maíces que generan sustancias tóxicas, que cuando vayan al suelo van a matar isocas que son parte de las cadenas. ¿Qué estamos pensando? Y a la larga, ¿cuánto nos beneficiamos de eso? Me parece que se benefician unos pocos con respecto al resto. Esto, de esa manera, no tiene mucho futuro, ya lo estamos viendo. Porque ¿qué está diciendo esta agronomía? Que cada vez precisa más, cuando debería ser una agronomía que precisa menos, porque tiene más salud, y eso es lo que hoy estamos viendo en los campos. Y por allá por el 96, 97, hay una convocatoria grande latinoamericana de decanos de las facultades, donde se invita a pensar en esto de la agroecología, esto de pensar a producir sin deteriorar los recursos, producir teniendo en cuenta al que produce, ¿no? Al que está en la tierra. Y bueno, yo hice una capacitación en ese sentido y los productores con los que trabajaba entendían también que por ahí podía ser el camino, ¿no? Y ahí fue muy interesante lo que pasó, ¿no? Porque Tres Arroyos y toda la zona ahí del sudeste basaban su producción antes en muchos productos, cerca de 12 productos había que los productores hacían, y esto era importante porque les daba estabilidad al sistema, o sea que de pronto hacían trigo y ese año cuando cosechaban no valía mucho, entonces vendían el girasol, y si no vendían carne, y si no tenían un poco de alpiste, un poco de lino, cebada. Bueno, eso era interesante. Resulta, pero mayoritariamente era trigo y girasol. En el año 98 se da un hecho particular que bajan los dos, baja el trigo y baja el girasol. Y entonces los productores recurrieron al municipio porque veían que entraba en una situación muy crítica, que los productos que tenían para vender no tenían valor, y bueno, de qué manera se lo podía ayudar. En ese momento hicimos una convocatoria de todas las instituciones y hicimos una multisectorial muy importante. Y bueno, y ahí empezamos a ver que el modelo por el cual estábamos empezando a caminar tenía algunas dificultades. Era un modelo de producción basado en el petróleo. Y cualquiera podía pensar que eso era posible cuando el petróleo estaba barato, pero la tendencia iba a ser que iba a aumentar. Entonces, si nosotros basamos nuestro esquema de producción en una intensificación, en un mayor uso de insumos, lo que uno podía advertir que en el futuro los costos iban a ir aumentando. Sin tener en cuenta, porque no lo percibíamos, que a su vez esos productos tenían una alta toxicidad, ¿no? Creíamos que las buenas prácticas agropecuarias, se podía controlar las gotas, se podía hacer una cosa, y después el tiempo nos fue diciendo que eso es muy difícil. Uno empieza con una aplicación en las mejores condiciones y al rato se da vuelta al viento y las condiciones ya no son más, no alcanza el tiempo y se sigue. Y la gente que trabaja con esos productos, con el tiempo empezó a ver y sentir el comentario de productores, de ayudantes que tenían problemas de salud. Y de esto ya han pasado 27 años que yo estoy asesorando productores, y bueno, algunos han fallecido de cáncer, han pasado muchas cosas, ¿no? Y esto es lo importante, la comunidad lo está percibiendo también, el productor está percibiendo que aumentaron mucho este tipo de enfermedades donde no hay un agente etiológico. Esto quiere decir que son enfermedades que no están producidas por una bacteria o un virus, sino que son causas de malformaciones, de desequilibrios físicos, de problemas de salud. Y acá estamos en una sociedad con básicamente con una mirada de falta de salud, ¿no? Tenemos una sociedad, porque esta forma de hacer agricultura con muchos insumos es como el modelo que también tuvo que ver con la medicina, que tuvo que ver con la farmacología. La mayoría de la gente aumenta constantemente el uso de medicamentos, y lo mismo pasó en el agro. Entonces,
cuando una tecnología que apareció en los años 90, la siembra directa, tiene muchas ventajas, es interesante, pero no como luego se derivó en que la siembra directa protegía el suelo, pero en un marco de vida del suelo. Si nosotros aplicamos fungicidas que controlan hongos, aplicamos antibióticos que controlan bacterias, ¿quiénes van a degradar y van a hacer el proceso de enriquecimiento del suelo? ¿Quiénes van a fortalecer ese proceso de fertilidad? Entonces, como ese proceso se va deteriorando año a año, nos lleva a plantear la necesidad de más insumos. Y para que tengan una referencia, nosotros en el año 90, hacer una hectárea de trigo costaba $100. Pasaron 10 años y costaba $200. Y hoy, hacer una hectárea de trigo está por encima de los $400. Entonces, cualquier productor todos pensamos que era una cuestión lógica, pero sin embargo lo que se ve es que los insumos aumentaron fuertemente, pero también aumentaron las dosis para poder mantener una producción. Y esto uno se plantea, ¿hasta cuándo hay que seguir? Si uno va a un médico y le receta un remedio y al otro mes le dice que tome el doble y al otro año que tome el doble, no creo que perciba que está mejorando su salud. Y en el campo pasó lo mismo. Los costos aumentaron muchísimo. Pero como contrapartida uno podría decir que bueno, si aumenté en 4 veces los costos, deben haber aumentado en 4 veces los rendimientos. Y eso no es fácil. Puntualmente tenemos rendimientos en trigo, 6.000, 7.000 kilos. Pero cuando uno agarra la estadística de cualquier productor, ve que los rendimientos de 3.000, que eran el 90, 3.000 y monedas, no todos los años se promedian 7.000. 7.000 sería el doble. Deberíamos estar hablando de 12.000 kilos. Entonces, cuando hablamos de semillas, cuando hablamos de mejoramiento genético, ese mejoramiento ha sido bastante artificial. Ha sido una mayor eficiencia, como decíamos, porque se utilizaron máquinas más grandes, se utilizaron fertilizantes, se utilizó todo un paquete que tiene que ver con un alto uso de capital. Y no siempre el productor puede contar con ese capital. Por lo tanto, esta también es una tecnología que expulsa gente del sector. Y esto está constatado. Nosotros en el año 88 para Desarrollo teníamos 1.035 productores. Y en 10 años estamos alrededor de 400 productores, 500 productores. La mayoría de sus tierras, de todo el sudeste, está en arrendamiento. Quiere decir que ya hay muchos productores que se han ido porque creyeron que no podían realizar y llevar a cabo esta tecnología porque no le encontraban la vuelta, porque le faltaba la última máquina, porque le faltaba. Siempre nos hacen creer que nos falta, que somos ineficientes. Y quizás es el problema el modelo. Es un modelo dependiente, se lo podría hasta decir drogadicto. Es un constantemente demandante de insumos artificiales. Y esto quiebra la salud de los suelos, por lo tanto de las plantas, de los animales y sociales. Y esto es lo que está pasando en el agro argentino, latinoamericano. Por eso es que la agroecología intenta proponer una alternativa que es, no puede ser que se formen ingenieros agrónomos, donde prácticamente nosotros teníamos muy poca capacitación en procesos sociológicos, en procesos ecológicos. Y bueno, también formo parte del Centro de Graduados de la Facultad de Agronomía de La Plata. Estoy como vicepresidente y creo, ya hace más de 10 años, 14 años, que se ha incluido dentro de la currícula, en el 4.º año, la materia de agroecología. O sea que si un alumno decide producir o acercarse a la agronomía para hacer este tipo de producciones de agroecología, la Facultad de La Plata hoy está tratando de cubrir ese bache, porque hoy nos encontramos con que productores quieren a lo mejor producir de otra manera y hay muy pocos profesionales formados, o para la gente que cree que la forma de hacer agricultura es de otra manera, no tan empresarial, no tan desnaturalizada, pensada nada más en la física, la química y la plata. Creo que el productor
debe apuntar a otra cosa, debe apuntar a obtener un nivel de vida acorde al campo que tiene, al establecimiento que trabaja. No se puede pedir mucho más que la naturaleza puede prever, porque en ese caso, para contrarrestar todo lo que la naturaleza no nos puede dar, hay que hacerlo a fuerza de capital. Y ese es un recurso escaso, como el petróleo, y también los bienes naturales tienen una limitante, ¿no? Yo puedo apresurarlos, presionarlos, pero eso deteriora, como alguien que está expuesto a un trabajo mayor del que soporta su físico, va a estar con estrés, con ACV, con todos estos problemas que hoy está viviendo la sociedad. A tu pregunta, ¿qué pasa si se promulga la ley de semillas, no se promulga? A mí me parece que básicamente no es una cosa indispensable, que se necesita esto toda la investigación que hoy se está haciendo no está con una mirada en un tipo de agricultura que no es conveniente ni para el país, ni para los productores, ni para los ciudadanos, porque el tipo de producto que se está generando con esa semilla no es un alimento que nos traiga salud, es un alimento y es un tipo de agricultura que, como lo estamos viendo, lo que está propiciando es el uso más intensivo de herbicidas, de insecticidas. Por ahí, cuando digo hay insecticidas, se me ocurre decir, no, pero un maíz transgénico, BT, una soja BT, lleva menos insecticida. Sí, tenés razón, lleva menos insecticida, pero tiene un gen que está generando un principio activo que va a estar en la planta, que va a estar en el grano, que lo vamos a estar consumiendo, un principio activo de un ser que no es de nuestro genoma y que nos empieza a transfigurar evolutivamente. Quiere decir que nos puede producir desarreglo, pero si ese gen que genera una sustancia que controla lepidópteros y socas, ¿qué pasa cuando esa planta cae al suelo? Que en el ciclo biológico de formulación, de formación de suelo, que es la base para producir, si nosotros estamos inundados desde ese principio activo, ¿qué va a pasar con esa cadena trófica? ¿Qué va a pasar con los rastrojos? Entonces nosotros lo que estamos viendo, que ese tipo de semilla, de transgenia, no está ayudando al productor, porque lo está ayudando a endeudarse, a que cada vez use más producto químico, que cada vez se intoxique más, porque está rodeado sus galpones, sus camionetas, sus máquinas de productos que constantemente tiene que estar evitándolos porque sabe que son contaminantes para el medio, para la salud de su gente, para todos, porque no podemos controlar la aplicación como dicen que las buenas prácticas podrían mitigar ese efecto. No, lo que tenemos que pensar, si yo estuviera en el caso de tener que pensar en una ley, no es ese tipo de agricultura la que precisamos. Precisamos una agricultura de salud, una agricultura donde los procesos apunten a restablecer los procesos biológicos, no degradar los recursos, a tener mayor eficiencia de producción. Quizás antes nos pareció cuando se incorporó la mejor máquinas agrícolas, los primeros insumos, hubo una gran respuesta y hubo un aumento de producción, pero eso hoy plafonó, hoy eso se estabilizó y lo que estamos viendo, produciendo agroecológicamente, estamos en los mismos niveles de producción, en niveles muy altos de producción y con costos mucho más bajos y sin deteriorar los recursos, con mínimo nivel de contaminación. Entonces, hoy no se necesita patentar esa semilla, darle la autorización para que se empiece a patentar y hacerse dueño de especies vegetales que nos corresponden a todos, y que porque uno intervenga en un genoma y le ponga el gen de otro lado, crea que sea el dueño de esa especie. No hay casi ningún transgénico que cambie la mirada de producción, que salga de este atolladero que tenemos, que es más uso de agroquímicos, más contaminación,
poco cuidado de los recursos, ineficiencia, porque no es que se esté produciendo eficientemente, se está produciendo más de muy mala calidad, que habría que discutir eso, o sea, más cantidad con muchísimo más costo, por lo tanto se es mucho más ineficiente que lo que nosotros estamos haciendo de una forma natural, cuidadosa y pensada, con principios agroecológicos. No estamos hablando del abandono, del dejarse, de lo de antes, de técnicas de 60, no, estamos hablando de principios que pueden dar solución a cualquier productor del país. Falta sí poner leyes para que se investigue más, para que se piense, sí. El 98% de toda la investigación de todos nuestros últimos 50 años fuera en una dirección, es muy difícil que tengamos soluciones para todo el país. Creo que habría que hacer un esfuerzo para ese tipo de investigación. Las instituciones estatales tienen que estar investigando en eso, no tanto probando estos transgénicos que son para mayor uso de herbicidas, mayor uso de tratar siempre de matar al otro, de fortalecer y favorecer procesos de escala, procesos de altos capitales que se quedan con nuestras tierras. No nos estamos dando cuenta que este proceso de sojización, de monocultivo, está dejando de lado a nuestros productores, y que cuando algún día la soja transgénica no tenga valor, no vamos a tener gente en el campo. ¿Qué vamos a hacer? Y eso es un despoblamiento, a su vez con una baja fertilidad. No lo vamos a recuperar en pocos años. Vamos a tener que invertir todo lo que se fue en los barcos, todos los nutrientes que se fueron. Eso no es un país de desarrollo. Esa no es la biotecnología que se precisa. Precisamos otro modelo. Y creo que la agroecología puede brindar eso. La agroecología está en las facultades. Es una ciencia. No estamos hablando de cosas raras, de magia. Entonces, salgamos de este paradigma predominante que nos va a llevar a una mayor pobreza, a una mayor necesidad de remedios, porque vamos a estar todos intoxicados, con problemas de salud, como está pasando hoy, severos. Tenemos que verlo. Si no lo queremos ver, cada uno que se haga cargo. Salgamos de este paradigma predominante que nos va a llevar a una mayor pobreza, a una mayor necesidad de remedios, porque vamos a estar todos intoxicados, con problemas de salud, como está pasando hoy, severos. Tenemos que verlo. Si no lo queremos ver, cada uno que se haga cargo.